capítulo 1. Hoy vamos a hablar del verbo, porque estamos en el mes de la Biblia. Y vamos a seguir el otro mes también con el mes de la Biblia. Vamos a leer Juan capítulo 1. Del versículo 1 al 5. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Me acompaña por favor a leer la Biblia. Y vamos a leer en forma alternada. O yo creo que usted lea conmigo. Vamos a leer solamente. Vamos a leer los 5. Bueno, vamos a leer. En el principio era el verbo. Vamos a leerlo todos, los 5. 1, 2 y 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así de pie, ore conmigo, por favor. Padre, gracias. Señor, como decía nuestra hermana predicadora el miércoles, Señor, desconocemos el dolor, el sufrimiento, la sangre derramada para que esta palabra llegara a nuestras manos. Ayúdanos a darle la importancia, a darle la relevancia en nuestras vidas, a integrarla a nuestra alma, a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a tenerla como un principio de vida y a poder siempre estar sensibles y atentos a ella, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que hoy el Espíritu que la inspiró, Señor, la confirme en nuestros corazones. Abrimos el alma, el corazón, la vida, nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, todo lo que esté conectado en este momento, Señor, todo lo que esté, que todo esté conectado, alineado a tu Espíritu, para que podamos ser afectados y transformados por ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y repetimos las palabras que dijo. Yo repito las palabras que le dijo Elías a Samuel: cuando te vuelva a llamar, dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Gracias, Jesús. Amén. Puede sentarse, muy amable, muy gentil por estar de pie. Vamos a hablar hoy del verbo. Hay muchas cosas interesantes para nosotros poder entender el principio del libro de Juan. Entre otras cosas, un dato curioso es que la letra J fue la última letra que se insertó a nuestro calendario, a nuestro lenguaje, el castellano. La última fue la J. Y vamos a hablar primeramente del versículo 1, que es un versículo muy coincidente. Ponme la imagen, por favor. Vamos a hablar del verbo, porque hay un principio que nosotros siempre hemos escuchado, y es que el verbo es Jesucristo, ¿verdad? Siempre hemos escuchado hablar de que el verbo, que la palabra encarnada, que la palabra hecha carne es Jesucristo. Nosotros de pronto pretendemos entender que el término logos es un término exclusivamente espiritual o teológico, pero el término logos es una especie de término transicional que existió entre la cultura, el tema filosófico, es decir, cultura griega, y lo que fue el tema teológico, que es el evangelio o el cristianismo como movimiento a partir del siglo I.
Esto que ven ustedes son tres principales, que traté de simplificar muchos símbolos. Usted ha escuchado hablar de las mandalas, ¿verdad? No sé si las ha visto, las ha escuchado, que son una especie de composiciones simétricas de flores, que se utilizan mucho precisamente para despertar el aura o despertar el interior, o para traer sensaciones de paz, de bienestar. Pues aquí tenemos tres conceptos de tres, precisamente desde tres puntos, tres vertientes diferentes. Vemos el Tao, que es el símbolo del taoísmo. Vemos la Dharma, que es el símbolo del confucianismo o de las religiones orientales. Y vemos debajo el Logos, que es el símbolo de lo que fue la cultura griega o la sabiduría griega. El término de arriba se utilizaba como, el símbolo de arriba es un símbolo, no quise traer el yin yang porque ustedes lo conocen, ¿verdad? ¿Sí saben cuál es el yin yang? El yin yang es un símbolo utilizado para manejar un concepto de equilibrio, ¿sí lo he visto? Pero no quise traer porque ese es un concepto relativamente nuevo de la nueva era, que no es tan nueva, más bien la vieja era, porque todo eso viene de atrás. Pero el Tao, el símbolo Tao, que es el símbolo chino, que usted ve ahí, que viene precisamente del movimiento taoísta, era un símbolo que representaba en cierta forma la verdad. Era un símbolo para representar la verdad absoluta. La verdad absoluta se representaba con ese símbolo. Pero no solamente la verdad absoluta, sino la sabiduría. Es decir, que para los chinos y los orientales era el símbolo, el Tao, era equivalente al yin yang de la época actual. Ahora, nos damos cuenta que hay otro símbolo acá, que es el símbolo llamado la Dharma. Este símbolo Dharma, que se utilizó mucho en lo que son las religiones orientales del confucianismo, era un símbolo que transmitía lo que era la iluminación. La iluminación en las religiones o los movimientos hinduistas, los movimientos que tenían que ver con el tercer ojo, los movimientos que tenían que ver con el desdoblamiento y todas esas cosas. Usted lo ve como una especie de timón, ¿verdad? El timón de una nave, de un barco, pero es un símbolo, es una representación de una filosofía hinduista. Y acá vemos el Logos, que era el que se utilizaba y el que promulgó Heráclito. Heráclito dijo que la plenitud o el complemento perfecto o la determinación de la esencia de las cosas era el Logos. ¿Por qué Heráclito habló de Logos? Fue el filósofo que empezó a utilizar la expresión Logos como la representación de la plenitud, de la esencia, del origen de todas las cosas. ¿Por qué? Escuche esto, porque Heráclito estuvo presente en lo que fue la transición de la mitología o del mito a la razón. ¿Saben qué sucedía antes? Que todo era mitología. La mitología era la que regía el pensamiento o el idealismo o el imaginario de las personas. Les coloco un ejemplo. La mitología griega era tan fuerte que las personas creían que Zeus era el dios verdadero. No sé si ustedes alguna vez escucharon o vieron una película que se llamó Furia de Titanes. Una película muy rica en lo que es narrativa, en lo que es fantasía. Y ahí sale una mujer llamada Medusa. Medusa era una mujer muy hermosa que vivía en los jardines del Olimpo, que era la residencia de los dioses. Y esta mujer llamada Medusa era una mujer que despertaba los suspiros y los elogios de los dioses del Olimpo por su belleza. Resulta que Atenea, que era la diosa de la sabiduría, Atenea malició, dijo, esta mujer vino fue como a armar el desorden acá. Y como Atenea era la diosa de la razón, de la sabiduría, un día la confrontó, la voy a confrontar a Medusa. Y la confrontó y le dijo, yo sé todas las malas intenciones que tienes con los dioses del Olimpo. ¿Quieres ser amante de Zeus?
porque se dice que Atenea amaba a Zeus en silencio. Y resulta que se formó una confrontación y Atenea le lanzó una maldición a Medusa, de modo que todo su cabello se convirtió en serpiente. Y estaba la maldición determinada a que todo aquel hombre que mirara a Medusa iba a quedar convertido en piedra. Esa leyenda trascendió y a Medusa la mató el hijo de una mujer con un dios, con Poseidón, que era el dios del mar. Para los griegos, todos los elementos o los componentes de lo que era la naturaleza y lo que era el medio, el entorno, eran dioses. Entonces Poseidón, el dios del mar, un día se llevó una mujer, estuvo con ella y nació Perseo, un semidios. Y este semidios es el protagonista precisamente de esa película llamada Furia de Titanic, que voy a ir a dejar a los niños, ¿verdad? Porque no hablaban que le hicieron comentarios de algunas películas. Bueno, ¿por qué traigo esta colación? Porque la mitología fue desplazada precisamente por los griegos con ese concepto logos. Es decir, los filósofos dijeron, debemos volvernos, dejar la fábula y volvernos a la razón. Recuerda que el apóstol Pablo vivió en esa transición cultural, porque el apóstol Pablo dijo, citando, rezando lo que dice su epístola, que en los postreros días las personas se volverán a las fábulas. ¿Se acuerdan? Se volverán a las fábulas. Es decir, que ese concepto de fábula, ese concepto de mitología, era un concepto que se manejaba en la época, aún en la época del apóstol Pablo, solamente que apenas había una transición entre lo que era la mitología y lo que era la razón. Por eso cuando Jesús nos mira, en una de sus manifestaciones públicas, a Jesús lo alaban de esta forma: bienaventurados el vientre que te dio a luz y los pechos que mamaste. Porque precisamente en aquel tiempo la diosa Diana de los Efesios, que era una diosa venerada mitológica, era una diosa que tenía 7 senos en su parte, en su vientre, en su tórax, en su abdomen, en su parte frontal. Tenía 7 senos. Y esta mujer era venerada porque supuestamente era la madre de todos los vivientes, y con esos 7 senos alimentaba a toda la humanidad. Imagínense. Por eso a Jesús le dijeron: bienaventurados los pechos que mamaste. Es decir, que en pocas palabras le dieron importancia más a la mitología o al mito de Diana de los Efesios. Es decir, lo hicieron hijo, lo quisieron hacer hijo de Diana de los Efesios. ¿Amén? Es decir, había mucha mitología. En aquel tiempo había mucha mitología. Es decir, que había una especie de oscurantismo aún. Y por eso, cuando el apóstol Juan escribe: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, quiso calar en las fibras más profundas del imaginario en ese momento, el imaginario actual de la época. ¿Por qué? Porque el tema de moda era el logos. El tema de moda entre lo que eran los romanos, los judíos y todas las vertientes de pensamiento que se encontraban en aquel entonces en Jerusalén era el logos. Todo el mundo estaba pendiente de logos. Heráclito había precisamente, era el que había enunciado la famosa teoría del logos, y Heráclito dijo que el logos era la esencia de todo. Entonces, cuando el apóstol Juan empieza a hablar, el apóstol Juan dice: en el principio era el logos. Escuchen algo, todos los que están atentos y buscando el logos, es decir, la esencia de las cosas, quiero decirles algo: en el principio era el logos. Pero eso está un poco complejo y confuso cuando nosotros lo leemos sin entender el espíritu con que se escribió. Mire, cuando nosotros hablamos de Jesús,
El libro de Juan tiene la particularidad que nos muestra a Jesús en su presentación más sencilla, más humana. ¿Usted quiere aprender la Biblia? Cuando usted llega al Evangelio, lo primero que le mandan a leer es Juan. Yo estoy discipulando a un tío y le estoy enseñando Juan, porque Juan es un libro, mire, escuche esto, con una riqueza teológica, con un lenguaje sencillo, pero con una profundidad espiritual muy, muy grande. Y Juan empieza soltándolo. ¿Usted cree que usted hubiera entendido esto? Si alguien que no es cristiano lee el versículo 1 de Juan, no lo va a entender. No lo va a entender, porque no se refiere a Jesús y no utiliza la expresión Jesús. De hecho, él empieza diciendo: en el principio era el verbo. Verbo es latín, viene de verbo en latín, pero como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, aquí sería en el principio era el logos. Pero entonces te dice, pero ¿y quién era el logo? Dice, el logo, dice, era con Dios. Y después dice, y el logo era Dios. Hace 3 descripciones fabulosas, fantásticas, de lo que es la etiología o el origen, el comienzo de todas las cosas. Miren, nosotros estamos en el mes de la Biblia y hay muchas versiones de la Escritura. Esta es la que nosotros más usamos. De hecho, yo siempre toda la vida la he usado. Yo siempre recomiendo que se lean o que usen unas 2 o 3 versiones, porque muchas veces necesitamos aclarar. Como es el caso de que si nosotros lo leemos en la traducción internacional, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ya tenemos 3 definiciones o 3 versiones. La versión griega, que era en el principio, era el logos. ¿Qué era el logos? La esencia de todo, lo que le daba vida a todo. El logos era lo sumo, lo que ellos pretendían alcanzar. Lo más grande para la vida del griego en ese momento era el logos. Todos estaban enfocados en encontrar el logos de su vida, la razón de existir, la razón de su vida. Y el apóstol habla de logos, pero después nosotros nos vamos al latín, porque el latín es la lengua próxima a la traducción castellana. Y entonces a nosotros nos dicen, al principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero la versión internacional, que está un poco más aferrada a lo que es la traducción, a lo que es la connotación hebrea o judía, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entiéndase algo, que el objetivo principal de esto es entender, escuchen, que nosotros no entendíamos la palabra. Esto es como un trabalengua, ¿verdad? En primer lugar, no conocíamos a Dios, ¿verdad que sí? Teníamos una religión. ¿Cuántos eran religiosos aquí? Éramos religiosos. No conocíamos a Dios. El hombre no tenía la forma de conocer a Dios y entenderlo. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dios trajo un testamento, una primera ley. Como el hombre no me entiende, como el hombre no entiende lo que yo quiero que haga, la forma en que él debe vivir, en que debe manejarse, entonces yo le voy a traer un manual, una ley, un testamento, para que el hombre entienda cómo conocerme, cómo agradarme, cómo acercarse a mí, cómo estar en comunión conmigo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, toma 2 piedras lisas, o 2 piedras, alízalas y sube al monte, porque te voy a dar, o te voy a enseñar la forma en que el pueblo tiene que relacionarse conmigo. Amén. Y le dio la ley.
Pero le hago una pregunta, ¿será que el hombre pudo conocer a Dios a través de la ley? ¿Ah? No, no lo pudo conocer. La ley no pudo revelar realmente la esencia de Dios, porque la ley tenía más que ver con el hombre que con Dios. ¿Y qué sucedió, iglesia? El hombre no entendió, no comprendió. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Como no entendieron la palabra, no me entendieron a través del testamento que les di, entonces ese testamento, esa ley, esa palabra, esos preceptos, conceptos, esas ordenanzas, entonces yo las voy a interiorizar en una persona como ellos, es decir, las voy a volver carne. Entonces, como no entendimos en tablas de piedra, el Señor trajo un instrumento de carne, es decir, su Hijo lo encarnó en una persona como nosotros, y la palabra que Moisés recibió, escuche, en tablas de piedra, el Padre la trajo en un cuerpo de carne llamado Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Por eso cuando en Juan 14 los discípulos, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Queremos conocer al Padre, pero tú siempre has sabido que nosotros conocemos a Dios es por fe. Aquí, ¿quién ha visto a Dios? Nadie, ¿verdad? Nosotros lo hemos, escúcheme, lo hemos conocido a través de la palabra. Amén. Pero los que vivieron en aquel tiempo lo conocieron en la expresión hipostática de Cristo, es decir, el hombre, el Hijo del hombre. Es decir, Jesús, la palabra, el Logos, el Verbo, fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Amén, iglesia. Entonces, lo primero que debemos entender y aprender, iglesia, es que Jesucristo fue la palabra encarnada. Ese fue el principal propósito, que conocieran, que la palabra fuera entendida por nosotros. Amén, iglesia. Para mí todo es más fácil cuando está Jesús de por medio. Si no estuviera Jesús, yo no entendiera nada de esto, iglesia. No estuviera hablándoles aquí, no tuviera la confianza de abrir la boca para leer un versículo. Pero ¿saben por qué lo he entendido? Porque Cristo reveló todas las cosas en sí mismo. ¿Eh? Y por eso dice la Biblia, vamos al origen de todo. Entonces lo que dice Juan es que, escúcheme, en el principio, está entendiendo algo importante para el griego, para el judío, porque en Jerusalén había una serie de pluriculturalidad, muchas culturas, muchos pensamientos, muchas personas con idealismo, muchas religiones. Y Juan empieza dándole un contundente golpe a lo que era la sabiduría griega, porque dice, en el principio. Porque una de las cosas que debemos aprender nosotros es a conocer el origen de las cosas. Porque uno, ¿sabe? Una de las cosas que nosotros, un defecto, es que nosotros repetimos lo que vemos, repetimos lo que oímos, las modas. Aparece una persona en internet con una moda y la gente repite y no saben cuál es el significado, el origen de las cosas. Amén. Nosotros repetimos, nosotros usamos las cosas. Hay modas, hay proyecciones que a nivel del mundo salen y nosotros lo que hacemos es repetirla, replicarla siempre. No sabemos qué significa, pero lo hacemos. Palabras, expresiones, jergas, movimientos, poses, en la selfie, canciones. Nosotros todos somos repetitivos, pero nosotros nunca nos detenemos a pensar de dónde provino y de dónde salieron todas esas cosas, porque somos tradicionalistas. Por eso es que, escuchen, por eso es que la Biblia
hubo necesidad de que fuera escrita, porque el ser humano es muy tradicionalista. ¿Usted se imagina si la Biblia no hubiera sido escrita? Como aprendíamos el miércoles, que primero fue tradición oral, pero después Dios se encargó, se propuso de que fueran escritas que fuera un material escrito, que fuera documentado y hubiera un testimonio escrito. Por eso en Habacuc, cuando el Señor le habla a Habacuc, le dice: escribe la visión. ¿En dónde? En unas tablas. Escríbela. ¿Sabes? Porque no solamente porque nosotros se nos olvidan las cosas, sino porque nosotros trastornamos las cosas. La tradición nos empuja a trastornar las cosas. Amén. Nosotros somos muy tradicionalistas. Yo recuerdo que hace años, cuando yo me convertí, no se pudieron poner ni la ropa negra. Y la mujer no se podía cortar el pelo porque le ponían disciplina. Y los hombres tampoco tuvieron disciplina. Porque la tradición. Entonces, entiéndase algo, que en el versículo 1 hay una doctrina, iglesia. Mire, escuchen lo que le voy a decir. En el versículo 1 es el Nuevo Testamento. Ese versículo 1 es el Nuevo Testamento completo. Si usted lo lee, usted lo entiende y lo interioriza, usted tiene el espíritu o el mensaje o el propósito por el cual Dios escribió el Nuevo Testamento. Porque lo primero que te dice es que en el principio era el verbo. Te está diciendo Jesús, el Logos, porque eso fue lo que dijo Juan, le dijo a los griegos. Escuchen ustedes, el Logos que ustedes están buscando no es el Logos el Logos imaginario. El Logos que ustedes están buscando, que es la esencia, la riqueza de los sentidos, la sabiduría excelsa, que era la que buscaban los griegos, no está en la mente, no está dentro, porque eso fue lo que hizo el Logos griego o lo que hizo la cultura griega. Mientras que la mitología buscaba la respuesta fuera, en la naturaleza. Había un dios para el viento llamado Eolo. Invocaban a Eolo, invocaban a Poseidón cuando había tormentas en el mar. Invocaban a Pan, que era el dios de las cosechas. Invocaban a Venus, que era la diosa de la belleza, o a Atenea, la diosa de la sabiduría. ¿Sí se está dando cuenta? Buscaban afuera las respuestas, la esencia, la vida, la razón de ser del ser humano estaba afuera, en dioses imaginarios. Y los griegos que dijeron: no tienes que buscarlo afuera, lo tienes en tu cabeza, en la sabiduría, en el conocimiento. Ahí vas a encontrar el logos, la razón de tu vida, de tu existir. Entonces Pablo le dice: no, escúcheme, el logo no está aquí ni está afuera. El logo vino del cielo y se hizo hombre. Pero el logo que yo les presento, que es Jesucristo, le digo, era en el principio. Es decir, estuvo cuando todo esto empezó. Cuando no existía ni Heráclito, ni Poseidón, ni Zeus, ni Medusa. Cuando no existía Descartes, ni Platón, ninguno de esos sabios. Juan le dice: en el principio ya estaba el verbo, ya estaba el logo, ya estaba la palabra, ya estaba Jesucristo. ¿Aló, iglesia? ¿Está escuchando? Pero no queda ahí simplemente, sino que le dice: ahora el logos estaba en el principio, era el logos, es decir, que ya estaba. Pero entonces lo cambia ahora, da una segunda definición de Jesús. Después que nos dice que estaba desde el principio, Génesis dice: y dijo Dios, o dijo Elohim, ¿recuerdan? Hagamos al hombre nuestra imagen.
conforme a nuestra semejanza, y señoré los peces del mar, y las aves de los cielos, las bestias del campo. Es decir, que en el principio estaba Jesús. Amén. Estaba Cristo, iglesia. ¿Cómo le puedes explicar tú a alguien que está acostumbrado a que Cristo nace en diciembre? O peor, hay gente que cree que Cristo existió desde que vino a este mundo hace 2020 o 19 años. Pero la Biblia dice que no. Escúchame, el logo que yo les presento, digo Juan, era desde el principio. Amén, iglesia. Por eso es que tú y yo, al final dice que no fuimos engendrados por carne y sangre. Porque Romanos capítulo 8 dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó. Es decir, que Dios te conoció antes de tu nacer, antes de que tu mamá y tu papá nacieran, ya tú existías para Dios. Porque ya Dios era desde el principio Jesús. Amén, iglesia. Yo leí en estos días un tratado precisamente de divinidad, y decía que el plan de salvación no existe desde la caída del hombre. Y yo me puse a analizar y entendía, realmente es así. Porque si Dios hizo el plan de salvación a partir de la caída del hombre, significa que Dios tuvo que corregir sobre la marcha. Pero todo está escrito, iglesia. Porque el Logos es desde el principio. Amén, iglesia. Escúchenme, los chinos tienen su Tao. Los orientales tienen su Dharma. Los eruditos de la antigua Atenas tenían su Logos. Pero en nosotros nos fue revelado el Verbo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, entendiendo que estaba desde el principio, que no era una moda, que no era nuevo, la parte me dice, y el Verbo era con Dios. Es decir, que hace una separación, iglesia. Te dice, el Verbo era Dios y estaba con Dios. ¿Qué hace ahí cuando dice que estaba con Dios? Y era con Dios, ¿qué dice? Ya lo dije, hace una separación. ¿Saben cómo dice lo que dicen los unitarios? Aquí nosotros decimos, y el Verbo era con Dios. Es decir, lo separa. Aquí está la separación entre el Padre y el Hijo. Porque te dice, Dios, pero el Verbo era Dios, pero Él estaba con alguien más. Estaba con Dios. Es decir, que nos demuestra, escúcheme, que Dios no es uno solo, ni que Jesús es uno solo, porque dice el Verbo era con alguien más. Es decir, el logo que yo te estoy presentando, dice Juan, estaba con Dios. Es decir, estaba el Hijo y estaba el Padre. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Y después lo remata a los griegos, porque le dice, aparte de que el Verbo era desde el principio y el Verbo era Dios, era con Dios, el Verbo también era Dios. Y me trastorné, se me rayó la cabeza cuando yo lo leí, cuando no era cristiano. Yo leí ese versículo en la versión Dios habla hoy hace como 30 años y mejor no seguí leyendo. Yo les conté a ustedes que yo, cuando tenía un chicharrón en el colegio, yo tenía un Nuevo Testamento. Este libro no será vendido. Y cuando tenía que sacar una nota, yo me lo llevaba. Me volví estudioso de la Biblia. Pero que yo leía. Y yo recuerdo que lo metí en el bolsillo del morral. Y cuando iba a empezar el examen, yo cogía el Nuevo Testamento y se lo pasaba así el examen a la hoja. Lo bendecía. Gané el examen y lo guardaba otra vez. Hasta que un día
me fue bien en un examen de química. Yo recuerdo un examen de mecanografía que muchos de los que están aquí no saben, pero la mayoría sí. Sí, pero me echen el cuento. Mecanografía. Le tapaban a uno los ojos y uno se ponía en el teclado central. Escribe la A, la J. Usted se imagina, ese era un acto de fe, hermano. Yo no veía nada. Y ese día yo pasé el Nuevo Testamento 3 veces, hermano. Lo pasé 3 veces. Y un amigo que estaba ahí para acá se sonó para que me vaya bien. Préstamelo a mí también. Y me lo pasé también, hermano. Que Dios me perdone, Señor. Era un brujo. Y estaba también haciendo pecar a los demás. Pero me fue bien, hermano. Ese Nuevo Testamento se me perdió. Me lo robaron. El fetiche. Pero yo lo utilizaba como un amuleto porque yo lo abría. Y yo recuerdo que un día abrí Juan, hermanos, y no, mejor lo cerré. Y otro día abrí Apocalipsis y peor el cuento. Pero este versículo número 1 es tan rico que después que lo dice que Jesús, escúcheme, que la palabra, que el verbo era desde el principio, después que nos dice que estaba con alguien más, estaba con Dios, porque en la mayoría de las escrituras cuando se utiliza la palabra Dios es para referirse al Padre, y el verbo, el logos, estaba con su Padre, pero después nos habla de la deidad y dice, pero él estaba con su Padre, pero él también era como su Padre porque también era Dios. Aquí es donde los luceristas le cambian, hacen una alteración y dicen que la expresión no es que el verbo era Dios, sino que le añaden una conjunción que dice y el verbo era un Dios. Era un Dios. Por eso es que los testigos de Jehová dicen que Jesucristo era un Dios, al igual que Satanás, que por ende son hermanos y que fueron seres creados. Pero el versículo este nos dice que Él no era un Dios, nos dice que Él era Dios, absolutamente también. Entonces yo entiendo, escúcheme, en Juan, que yo estoy siguiendo a alguien que existía desde el principio. Estoy siguiendo a alguien que anda con Dios, porque era con Dios, estaba con Dios. Y estoy siguiendo a alguien que también es Dios y se llama Jesucristo. Amén. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Este era el principio con Dios. Versículo número 3. Después de mostrarnos la identidad, porque es lo primero que hace, la identidad. Versículo 1 nos habla de la identidad, porque estamos en el mes de la Biblia. Y cuando yo hablo de Cristo, estoy hablando de la Biblia hecha carne. Amén. Y luego dice el escritor en el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho. ¿Qué dice la Biblia? Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, después de confrontar a los griegos, a los judíos y a todo el auditorio de la época, entonces lo presenta como el creador, porque dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Escucha esto, no solamente es importante, no era solamente importante que la gente entendiera que Jesucristo estaba desde el principio, que Jesucristo estaba con Dios y que Jesucristo era Dios también, sino también que entendiera que Jesucristo hizo todas las cosas. Él dice, todas las cosas por Él fueron creadas o fueron hechas. Y sin Él
y sin Él. Es decir, que no hay ninguna posibilidad de que Jesús no hubiera intervenido en lo más pequeño, en el más pequeño detalle de la creación. Cuando el Señor hizo caer en un profundo sueño a Adán para extraer de su costado a la mujer, ahí estaba Jesucristo. Ahí estaba el Verbo, ahí estaba el Logos, ahí estaba la palabra. Amén, iglesia. Por eso, muchos años más tarde, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla del matrimonio de la siguiente forma: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta como Cristo a su iglesia. Porque Pablo estaba hablando de algo que Jesucristo le estaba inspirando, porque Jesucristo estuvo presente cuando Dios sacó de la costilla a la mujer. Es decir, que Él sabía lo que era hueso de sus huesos y carne de su carne. Por eso, escuchen, un problema familiar, el principal restaurador de un hogar tiene que ser Jesús. Amén, iglesia. Aunque yo estudie psicología, le puedo decir que no es la psicología la respuesta. Porque cuando la mujer fue sacada del costado del hombre, el que estuvo presente pertinentemente fue Jesús. Amén, iglesia. Y los amores de Jesús con la iglesia solamente se pueden comparar con los amores entre la esposa y el esposo. Y por eso Juan, en el versículo 3 dice: sin Él nada de lo que ha sido hecho, escúcheme, fue hecho. Absolutamente nada. Hay algo en lo que Jesús no estuvo involucrado, no participó, absolutamente no, porque en Él estuvo todo, absolutamente todo. Ahora, el versículo número 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No sé si usted se ha dado cuenta, pero Juan enumera los 5 principios del logo griego. Es decir, lo que ellos buscaban en un logo, es decir, las reglas o las normas que debía encontrarse o que debía fundamentarse un logo. El primero, el principio. El segundo, la creación. El tercero dice en la Biblia, en el versículo 4, en Él estaba la vida. Escúcheme, en Él estaba la vida, y dice, y la vida era la luz de los hombres. Pero está hablando de una vida diferente, porque el griego hablaba de la vida bios. La vida bios es la vida biológica, la vida animal, la vida vegetal. Pero la expresión, o mejor dicho, el espíritu de este versículo 4, no era la vida física, no era la vida material, era la vida espiritual. Y la vida espiritual la tenemos reflejada en Génesis, cuando la Biblia dice que Dios sopló en el hombre y fue un ser viviente. La palabra para viviente es Zoe. Zoe traduce vida, pero una vida espiritual. Entonces, sépase algo, que en el versículo número 4 el escritor sagrado dice que la vida, pero la vida espiritual, escúcheme, la esencia, el alma, el espíritu, las emociones, los sentimientos, todo lo que usted lo hace en una persona, un ser vivo, todo lo que le hace un ser sensible, un ser pensante, dice la Biblia que estaban en Jesús. En Él estaba la vida, y dice la Biblia que la vida era la luz ¿de qué? De los hombres. Amén. Ahora, como debía haber un testigo, porque se estaba tratando de enseñar, escúcheme, nosotros lo leemos como un mensaje espiritual, como algo netamente teológico, pero Juan estaba predicándole a un auditorio diferente. Debía haber un testigo, ¿verdad? Entonces Juan apela a esto y dice, bueno,
Yo les estoy diciendo a ustedes algo, que Él era en el principio, les estoy diciendo que Él era Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y que el verbo era Dios, y que todas las cosas fueron creadas por Él, y sin Él nada de lo que fue creado hubiera sido, sin Él nada de lo que ha sido creado hubiera podido ser creado. Y en Él también estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero como ustedes necesitan algo, hay algo que les voy a añadir a esto. Había un hombre llamado Juan. Tengo un testimonio. Hubo un hombre llamado Juan, enviado por Dios. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Versículo 8. No era la luz, sino para que diese testimonio ¿de quién? De la luz. Aclara, dice: ustedes, les voy a mostrar un testigo de lo que les estoy diciendo. Un hombre llamado Juan. Pero este hombre habló de él, vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Pero él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí cambió el discurso. Inmediatamente se hace una transición a lo que es el mensaje espiritual de Dios, porque ya empieza a hablar: la luz vino a este mundo. Hermanos, esto es algo tremendo, admirable. Porque el versículo 9 dice: porque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mire, nosotros nunca vamos a alcanzar a dimensionar la importancia de que Cristo viniera a este mundo. ¿Usted alguna vez se ha sentado a pensar qué hubiera pasado si Jesús no hubiera venido? No solamente qué hubiera pasado con usted, sino con toda la humanidad. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Dónde estarían las iglesias? ¿Qué sería de nosotros, de nuestros hijos? Pero Juan dice, escucha esto, una expresión muy hermosa: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. No me conocieron, les envié profetas, les envié la ley, no me siguieron sin conocer. Ahora les voy a enviar la palabra representada en alguien como ellos. Y vino Jesús. Por eso Jesús, cuando habló, no dijo a lo mejor yo soy uno de los caminos. O Jesús dijo, yo puedo ser la luz del mundo. Cuando Jesús hablaba de sí mismo, Él decía, yo soy. Se refería con propiedad y con autoridad. ¿Quién en este mundo puede hablar de la verdad absoluta? ¿Quién puede tenerla? Pero Jesús dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Tres principios que seguía el Logos. El Logos ofrecía un camino a la eternidad. El Logos presentaba una verdad absoluta, y el Logos también ofrecía la vida al que lo encontraba. Jesús se presentó y dijo, yo tengo las tres cosas. El Logos de la época estaba buscando eso. Usted está buscando eso. Yo lo tengo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el Logos que ustedes están buscando. La esencia, la razón de ser. Pero ahora sigue diciendo, en el mundo estaba, versículo 10, y el mundo dice, por él fue hecho. ¿Pero qué dice? Pero el mundo no le conoció. Y el versículo 11, que es uno de los errores que tiene la Reina Valera. La Reina Valera tiene errores. No podemos decir que hay una Biblia absolutamente veraz. Todas tienen sus errores. Y uno de los problemas de la Reina Valera es que presenta algunas citas antisemitas.
unas citas que han creado cierta desatención con el pueblo judío. Por ejemplo, aquí, usted esto lo lee siempre rápido. Nosotros leemos las cosas rápidas, como esa cita que dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Sí lo has escuchado? La gente dice, sino del que Dios tiene misericordia, de Dios que tiene misericordia. Diferente. Y uno dice siempre a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Aquí hay un error en la expresión suyo. Y le digo que hay un error porque yo lo busqué. Lo busqué en la Septuaginta, lo busqué en el diccionario etimológico. Y la expresión es la siguiente: a donde su oficio vino, a su oficio vino, y los de su oficio no le recibieron. Sí, porque yo le hago una pregunta: ¿quiénes seguían a Cristo? Los judíos. El hombre que estaba allá en el estanque de las ovejas, en el capítulo 5 de Juan, ¿cuántos años tenía de estar paralítico? 38 años de estar paralítico. Y aquel hombre postrado en un lecho, se presenta a Jesús y le dice: ¿quieres ser sano? Le dice: no tengo quien me meta en el estanque, y en tanto que yo voy, otro se lanza antes que yo. Y el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y él se fue. Pero se lo encontraron porque era día de reposo. Recuerda, era día de reposo y no podía cargar el lecho. Y se lo encuentran los religiosos. Le dicen: mira acá, ¿quién te dio a ti permiso de que andaras con ese lecho por ahí? Atrevido. No, el que me sanó me dijo: toma tu lecho y anda. Ay, ¿quién te sanó? No sabía ni quién era el que lo había sanado, pero Jesús se lo encuentra más adelante. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Vete y no peques más para que no te venga algo peor. Y él entendió, reconoció que era Jesús. Y después, cuando se vuelve a encontrar, dijo: definitivamente el que me sanó fue Jesús. Era un judío. Escúcheme, los que rechazaron a Cristo fueron los religiosos de la época. Oye, Pedro, ¿quién era? El único que nos escribió este libro acá. ¿Ah? Pedro era judío. Juan. Y Pablo era una especie de híbrido. Pero no podemos pretender de que el Señor desechó totalmente. Porque es lo que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero la explicación teológica, la gramática dice: a los de su oficio vino, porque él vino como un sacerdote. Y los religiosos, los sacerdotes de la época, lo crucificaron. Imagínense, hasta Caifás profetizó, pero no lo recibió. Pero dice acá, escúcheme ya para terminar. Termina con esto: mas a todos, el versículo número 12, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo número 13 nos muestra algo interesante: los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a terminar con la expresión que viene ahora, que él se desliga. Escuche esto:
Juan, después que hace toda la disertación y la explicación que hace, Juan termina desligándose de la expresión logos, que era una expresión griega, y entonces habla de Cristo abiertamente. El versículo número 14 ya dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y sigue diciendo: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, que dice, es antes de mí, porque era primero que yo. Y en el versículo número 16, ¿sabe qué hace? Reemplaza la palabra logos y utiliza una palabra diferente. Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es decir, que ya desplaza la expresión logos, que era lo más grande para los griegos, y dice: no, Jesucristo es más que logos. Jesucristo es la plenitud de todo. Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y dice gracia sobre gracia. Y termino con los dos últimos versículos, porque dice: pues por la ley, que dice, por la ley de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? ¿Se da cuenta? Ya en el versículo número 17, ya no utiliza, va cambiando el lenguaje, ya no utiliza la expresión verbo, sino que ya lo nombra, le da su nombre, le dice a los escuchantes, dice: y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el versículo número, para terminar, 18, dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Terminó como empezó, porque lo está diciendo claramente. Para conocer al Padre, para conocer a Dios, lo puedes hacer a través de su Hijo Jesucristo. Pero como Jesucristo no está ahora en la tierra, ¿verdad que sí? Yo, a través de la Escritura, conozco a Jesús. ¿A la iglesia? Y a través de Jesús conozco al Padre. Amén, iglesia. Por eso es importante que entendamos algo, iglesia. Y es que no se puede conocer a Jesús desmarcándonos de la Escritura. No se puede conocer a Jesús apartándonos del libro sagrado. Mire, esa gente que anda por ahí en YouTube, eso está lleno de testimonios diabólicos, satánicos. Eso es una cantidad de cosas. Esa es mitología. Nada de eso nos puede revelar a Cristo. Nada de eso nos puede revelar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está revelado aquí. Cuando tú lees la palabra, conoces a Jesús. Y cuando tú conoces a Jesús, Él es el unigénito, la imagen. ¿Cómo dice la Escritura? Nadie ha visto a nadie jamás a Dios. Amén. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Iglesia, ¿usted cree que Dios es posible que se pueda conocer? Hay posibilidades. ¿Usted conoce la efigie Ecana? Ecana es la efigie, es una efigie egipcia, de la mitología egipcia. Y dice la leyenda que las personas que querían entrar en la antigüedad a esa pirámide le ponían un acertijo para revelarle los secretos, los misterios de las pirámides, de la que tiene la cabeza del hombre. Pero si alguien no respondía al acertijo, si lo respondía entrabas, pero si no lo respondía te devoraban. Por eso tenía una cabeza, cuerpo de león y una cabeza humana.
Pero con nosotros no es así. Lo que yo puedo entender en el versículo 1 es que Dios está interesado en que nosotros le conozcamos. Y está interesado en revelárselos a nosotros. A Dios nadie le ha visto jamás. No estés diciéndole a Dios, muéstrame. Dame una revelación, que se abra el cielo. Que cuando entre al cuarto hayan ángeles volando en mi cuarto, revoloteando. No tienes necesidad de ir al misticismo porque estás como los griegos también buscando un logos. Tú tienes que irte a la Escritura. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio. ¿Sabes qué es escudriñar? Te voy a mostrar un video para que terminar con esto, lo que es escudriñar. Ponme el video, por favor. Vamos despacio. Les voy a mostrar unas imágenes de una página que se llama Ciencia de Dios. Esta página Ciencia de Dios es precisamente una convención o una especie de diálogo que se ha abierto entre la ciencia, científicos y teólogos, para precisamente refrendar la verdad de Dios. Estos son imágenes con microscopio, nunca antes vistas, pero esto es lo que es escudriñar. Cosas que existen, pero que nosotros no las conocemos. ¿Por qué no escudriñar? ¿Dale? Bueno, miren. Una gota de agua. Miren todo lo que hay en una gota de agua. Pregunta.
Mira, así empieza el sangrado, cambia la ropa. Así empieza a salir la sangre. Yo veo todo. ¿Les gustó? La página se llama Ciencia de Dios, o Dios es Ciencia, mejor dicho. Dios es Ciencia, muy bueno. Ahora vamos a estar de pie. Quería terminar con esto para que vieran la magnitud de lo que es escudriñar, lo que es ver más allá de lo que no podemos ver a través de la escritura, a través de la palabra, a través de todo lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por la palabra que hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a entender que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Jesús, a entender que precisamente tú te hiciste la palabra, el verbo fue encarnado en ti, Jesús, para que nosotros la pudiéramos entender. ¿Por qué entendemos que Dios nos ama? Porque miramos a la cruz y vemos la mayor expresión de amor en la historia de la humanidad. Un hombre dado en rescate, un hombre sacrificado por todos los seres humanos habidos y por haber. Nunca podríamos entender ese amor si no te hubieras encarnado y no hubieras venido a este mundo. No hubiéramos podido entender lo que es la reconciliación, la verdadera paz. No hubiéramos podido entender quién era el Espíritu Santo si tú, Jesús, no hubieras encarnado la palabra, no la hubieras hecho viva, no la hubiéramos podido entender. Ayúdanos a buscarte, Señor, a amarte. Ayúdanos a amar esta palabra, Señor, a no traerla solamente el domingo a la iglesia, a no solamente, Señor, tomar la palabra en los momentos de duda, de dificultad, en los momentos en que tengamos problemas, a no decir, no, ya yo eso me lo sé, yo lo he leído, porque hemos entendido que no es tanto tener el conocimiento, no es tanto haberlo leído, sabernos los versículos de memoria, es conocer a Jesús, porque cuando conocemos la palabra debemos conocer a Jesús. Es que Cristo vive en mí. Cuando la palabra vive en mí, entonces Cristo también va a vivir en mí, porque Cristo es la palabra, es el logos, el verbo. Ayúdanos verdaderamente a vivir en Cristo, como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Ayúdanos a amar el libro sagrado. Ayúdanos, Señor, a dedicarle tiempo, a estudiar, a prepararnos, Señor, porque cuántos ni siquiera nos preocupa por hacer un instituto bíblico, un discipulado, por entender. No nos preocupa nada, Señor. Estamos preocupados por muchas cosas del mundo, pero no por entenderte y conocerte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque los griegos se morían por encontrar su logos, y nosotros que lo hemos encontrado, Dios, muchas veces lo echamos a menos, Señor. Ayúdanos a amar, como dice tu palabra, la leche espiritual no adulterada, Señor, en el nombre de Jesús, a desearla como niños recién nacidos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar para despedir. Oramos por